Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, vamos a encomendarnos a la patrona de este canal, la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un besito a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya he tratado este tema en otros vídeos, pero es conveniente que lo vuelva a tratar. ¿De qué se trata? Bueno, pues de la que, por desgracia, muchos creyentes, por supuesto el ateo, lógicamente todos, porque no creen en Dios, pero muchos creyentes católicos no creen en la existencia real de Noé y no creen en la existencia real, por lo tanto, del arca de Noé. Y por lo tanto no creen en la existencia real del diluvio universal. Bueno, pues yo en este vídeo quiero dar una prueba, para mí evidentísima y para cualquier católico también debería ser evidentísima, sobre la existencia de Noé, del arca de Noé y del diluvio universal. Y lo vamos a llamar Noé en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice sobre Noé el Nuevo Testamento? Pues, en primer lugar, vamos a leer unos versículos, pocos, pero suficientes versículos, para ver qué se dice en el Nuevo Testamento sobre Noé, el arca y el diluvio universal. El primer versículo que voy a leer es Mateo 24, de los versículos 37 al 39. Repito, Mateo 24, de los versículos 37 a 39. Yo recomiendo siempre que se tenga la Biblia a mano. Es muy bueno coger la Biblia y manejarla. El católico es quien más tiene que manejar la Biblia, mucho más que el protestante, mucho más que el testigo de Jehová, mucho más que cualquier otro. Es el católico, porque de hecho en misa tenemos un montón de Biblia. Estamos rodeados de Biblia, pero tenemos que aprender a manejarla. Mateo 24, 37 al 39. Leo. Cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, pasará como en tiempo de Noé. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Primera referencia clarísima, pero clarísima, a Noé, que existió, y como existió, entró en el arca, no imaginaria, sino un arca de verdad, real, y un diluvio real. Porque, dicho sea de paso, no tiene sentido Noé separar, Noé, el arca y el diluvio son tres cosas que van juntas, como la Trinidad. Noé no puede separarse del arca, y el arca no puede separarse del diluvio, y el diluvio no puede separarse de Noé, ni el arca puede separarse de Noé. Son tres seres reales que van unidos. Primer
referencia clarísima. Repito, Mateo 24, 37 al 39. Otra referencia, Lucas 17, del 26 al 27 incluidos. O sea, Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Leo. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, Jesucristo. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Casi igual a lo que dice Mateo. O sea que se está repitiendo. Algo que se repite en el Nuevo Testamento es algo fundamental. No es algo de pasada que se menciona, no, es algo fundamental. Tanto Mateo como Lucas están diciendo prácticamente lo mismo. Dos evangelistas que dicen algo lo mismo, fundamental. La existencia de Noé, la existencia del arca de Noé y la existencia del diluvio. Insisto en que van unidos los tres. Noé no puede ir sin el arca y sin el diluvio. El arca no puede ir sin el diluvio y el diluvio no puede existir sin Noé. Son referencias que van unidas. Seguimos. Esta es la genealogía de Lucas. Lucas 3, del 23 al 38. Yo no voy a leerla entera porque es una sucesión de nombres, pero sí voy a leer el principio y el final. Lucas 3, del 23 al 38. Os la recomiendo que la leáis despacito entera. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a su vez era de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Janai, de José, de Matatías, etcétera, 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 etcétera. Voy al final. De Cainán, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Maleleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán y de Dios. Une Jesús a Dios, a Adán, pero entre medias a Noé. La pregunta del millón es que si Noé no es una persona real, los otros tampoco, incluyendo a Adán, incluyendo a Jesús. Porque nadie desciende de una persona imaginaria. Es de cajón. Nuestro árbol genealógico, todos los que hay en él, son personas reales. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, etcétera, 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 hasta llegar a Adán y a Dios, que es el más real de todos, por supuesto. Esto es importantísimo, la genealogía de Lucas. Lucas 3, versículos del 23 al 38. Es una genealogía que une a Jesús con Dios, con Adán, real, y con Noé, que es lo que me interesa en este versículo, real. Personas reales unidas en la genealogía de Jesús, de Jesucristo, como cualquier genealogía nuestra. Nuestro padre real, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, todos son reales. No hay nadie en el medio que sea imaginario. Por lo tanto, según la genealogía de Lucas, Noé es real. Porque sería algo absurdo. Una serie de personas reales y entre medias personas imaginarias. Bien, pasamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20, incluidos. Leo. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios.
muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Es la primera vez, creo que no sé si única, donde se cita el número de personas que estaba en el arca. 8 personas. Por supuesto, Pedro, en esta primera carta, ha citado a Noé, ha citado al arca y, por supuesto, cita a las 8 personas que iban en el arca. Y, por supuesto, no, aunque no cita al diluvio, evidentemente está implícito en esta carta. No tiene sentido Noé, el arca, sin el diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20. Es muy bueno que leáis estos versículos y que los reflexionéis. Siempre con la fe, con la razón iluminada por la fe. Pasamos de la primera de Pedro a la segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo provocando el diluvio sobre un mundo de impíos, aunque preservó a Noé, el pregonero de la justicia, y a otros 7. Vuelve a repetir el número, Noé y otros 7, 8. Hace la referencia de Noé, que lo preservó de esa digamos, maldición. Y pues otra referencia clarísima a Noé, a los otros y al número. O sea, es que es buenísimo, no es que unos cuantos, no, 8 personas que iban en el arca. Y sabemos sus nombres y apellidos, si queréis también. La última referencia a Noé del Nuevo Testamento. Por la fe, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Es buenísimo porque se dice en esta carta, advertido Noé de lo que se le venía encima. Lo digo con mis palabras. Tomó precauciones, advertido por Dios, para construir ¿qué? Un arca. Noé, arca y diluvio. Noé, arca y diluvio. Si falla uno, los otros no tienen sentido. ¿Pero por qué no fallan? Porque lo dice el Nuevo Testamento. Se refieren a una persona real, a un arca real. Una persona real no construye un arca imaginaria. Un arca real no está construida por una persona imaginaria. Una persona real no construye un arca real para un diluvio imaginario. Un diluvio real no puede salvar a una persona irreal y un arca irreal, imaginaria. Están todos unidos, los tres, unidos. Y además, en estos 6 pasajes del Nuevo Testamento, concretamente 3 de los Evangelios
y dos de las cartas de Pedro y las cartas a los hebreos, pues está clarísima la referencia a Noé, el arca y el diluvio. Insisto, si solo se refiere a Noé, ya implícitamente está incluido el arca y el diluvio. Y si está referido al arca, implícitamente se refiere a Noé y el diluvio, porque Noé no es una persona real que se conoce no porque fuera un profeta, no porque fuera, no sé, un rey, sino porque fue el que construyó el arca de Noé. ¿Para qué? No por diversión. Dice, bueno, vamos a construir un arca, pues no tengo otra cosa que hacer, ya, tal. No por diversión, sino para salvar físicamente. Sé que después, por supuesto, como en todos los pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, hay interpretaciones alegóricas, anagógicas, morales, referencias al bautismo, el arca referencia a la iglesia, la salvación es estar en la iglesia, los que no estén en la iglesia, todo eso, por supuesto, pero partiendo de la base literal, que es la principal. Uno no puede tener referencias morales, anagógicas, espirituales, alegóricas, etc., si no parte de algo real. No tiene sentido. Jesús es el nuevo Adán, pero porque Adán existió. Si no, no tiene sentido decir Jesús es el nuevo ente imaginario. Todo parte de una literalidad, que es la principal lectura de la Biblia. Salvo, como creo que era San Agustín que decía, cuando atenta contra nuestro sentido común y nuestra razón. Yo soy la viña y vosotros sois. Evidentemente Jesucristo no tiene forma de vid. Es una metáfora. Pero en este caso no hay metáforas que valgan, ni cuando en Juan 6 dice yo soy, cuando tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre, etcétera, etcétera. No hay metáfora, porque escapan huyendo los otros. La mayoría, excepto los pocos apóstoles que se quedan, escapan, pues diciendo, este tío está hablando de verdad. Si no, no escaparían. Bueno, he querido hacer este vídeo para recordar algo que por obvio se olvida. Se olvida. Y muchos católicos, por desgracia, pues creen que el diluvio no existió. Si no existió el diluvio, seguimos la lógica inversa. Si no existió el diluvio, no existió el arca. Y si no existió el arca, no existió Noé. Porque Noé solo tiene sentido en la Biblia por el arca, porque construyó un arca para salvar a él y a su familia. Y si no existió Noé, por la genealogía de Lucas, no existieron los demás. Y tampoco Jesús. Porque Jesús desciende de Noé. ¿Y cómo va a descender de alguien imaginario que no existe? Por lo tanto, no existes, tampoco tú. Tampoco Noé. Tampoco Jesús. Tampoco Adán. Y tampoco Dios. O sea, negar algo cuyas referencias en el Nuevo Testamento están tan claras, y los evangelios, pues es peligrosísimo, porque te lleva a otras consecuencias, a otras negaciones. Como pasa en la actualidad, que prácticamente pues, no se cree. No se cree. Eso de que Jesús resucitó, eso de que Jesús murió, no se cree. Y todo viene de no fijarse en la literalidad, cuando no atenta contra la razón y el sentido común, como es el caso. Una persona real que construyó con la ayuda de Dios un arca para salvar a él y a su familia por la maldición, porque era una persona justa. Y se salvó, y todos descendemos de Noé o de alguna de esas personas que estaban en el arca.
porque todas las demás murieron, anegadas por el agua, como se dice en la Biblia. Bueno, pues hasta aquí hay que ser muy lógicos, racionales, y si creemos esto, evidentemente esto para un ateo le suena a ciencia ficción, ¿no? Lógicamente, pero yo no estoy hablando en este vídeo para ateos, estoy hablando para creyentes y creyentes católicos. Si hay ahí un creyente católico que no crea en el diluvio, fijaros las consecuencias. Te lleva a que no creas en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, pero no en el diluvio. Pues léete Lucas, la genealogía de Lucas, Lucas 3, 23, 28, y dime qué consecuencias sacas de que Jesús descienda de un ente imaginario. Sí, yo creo en Noé, pero no creo en que construyó el arca. Bueno, pues entonces vete a los otros versículos que te he dado y cómo puede un ser real construir algo imaginario ordenado por Dios. Sí, yo creo tal, pero no. O sea, tiene que ir los tres juntos. No puedes separar a Noé del arca ni del diluvio. No puedes separarlo. Imposible. Si lo separas, te produce un caos lógico evidente y unos absurdos como la inexistencia de Jesucristo, la inexistencia de Adán, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, suscribiros, darle al me gusta, hacer comentarios al respecto, lo que queráis. Vale, sois libres si partís de la verdad. Si no partís de la verdad, no sois libres, no solamente no sois libres, sino que sois esclavos de la mentira. Venga, hasta el próximo vídeo, que Dios os bendiga.